iglesia, algo especial para usted. Y el Señor no lo va a soltar hasta que ese propósito sea cumplido en su vida. Y a veces rehusamos y a veces queremos ir de un lado para otro, y el Señor está ahí latente con sus brazos extendidos, siempre dispuestos a ayudarnos. Pero el Señor dice en su palabra que Él sabe y Él conoce los pensamientos de nosotros, pero son más altos los que Él tiene para nuestra vida. Por eso cada proyecto, cada trabajo, cada tarea, cada meta que usted tenga en su vida, siempre ponga al Señor como prioridad. Si usted lo pone a Él como prioridad, Él se encarga de despejar, de abrir el camino, de quitar cualquier obstáculo que se esté interponiendo para que usted llegue a ese proyecto. Pero si realmente el Señor no está dentro de nuestros planes, no podemos hacer nada. Por eso subraya ese texto, que Él conoce nuestros pensamientos y Él nos va a dar el fin que esperamos. Solamente si nos sometemos a su voluntad. Solamente si Él está en nuestros proyectos. Amén. Gloria al Señor. Damos el honor a nuestro Dios. Por esta semana que pasó, ha sido una semana grande, ha sido una semana preciosa, ha sido una semana donde el Señor nos ha respaldado grandemente. Quiero contarles un testimonio así chiquitico para que ustedes le den la gloria al Señor. No sé qué pasó hoy con este corito, pero me dejó como roja. Quiero contarles un testimonio bien bonito que nos sucedió con el pastor una semana que fuimos a comprar algunos detalles, algunos regalitos para nuestros niños, y mi esposo llevaba 100,000 pesos en el bolsillo. Y entonces él me decía, bueno, coja esas muñecas, ese carro. Teníamos un carro así grande, y yo no, pero es que ese es como muy grande. El carro está muy grande para lo que vamos a llevar por 100,000. Yo no creo que eso sea, pues, que alcance. Entonces llevamos el carrito y él me dice, no, en el carro yo lo llevo. Y me dice, bueno, yo le eché una Barbie, bueno, yo le voy a decir de todos. Muchos regalitos, y él me decía, ese que está allá, deme 6 de esos, deme 5 de esos, deme 6. Y yo lo miraba, y yo, pero ya como que sobrepasamos los 100,000. No, el Señor nos dará la provisión. Y seguíamos caminando, y ese día sigue metiendo y metiendo. Dios mío, Señor, eso ya es más de 100,000 pesos. Entonces llegamos a la caja y claro que eran más de 100,000 pesos. Entonces el pastor iba a pagar. ¿Cuánto es? Una cantidad considerable. Ya un momento. Ya un momento, cuando suena el celular y le entró un envío. Y ese envío era exacto para pagar los detalles que habíamos tenido ahí. Y yo lo volteo a mirar y la pena le dice a la cajera, ¿recibes por Nequi? Y yo, sí, recibo por Nequi, y se lo paso por Nequi y completamos la plata. Desde ahí venía mi corazón, que podemos salir y comprar sin dinero. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por esto? Salimos a comprar sin dinero, salimos de aquí con 100,000 pesos. Y ustedes, no les voy a decir porque aquí hay niños, pero salimos a comprar sin dinero y llegamos con un montón de regalos. Y yo decía, eso solo lo hace el Señor, eso solo lo hace nuestro Dios. Por eso, iglesia, quise regalarles este texto en Jeremías 29, porque cuando el Señor está en la mitad de los proyectos, el Señor quita todo impedimento, el Señor quita todo lo que nos estorba. Y hermanos, para la gloria y para la honra del Señor, ya vamos completando la meta de los 100 regalos que necesitamos para darles a los niños este día. Entonces, la gloria sea para nuestro Dios. Es aprender a confiar en Él, es aprender a caminar en fe. Y a eso yo los motivo, iglesia, a caminar en fe, a seguir demostrándole al Señor que tenemos nuestra confianza puesta en Él. Amén.
que nada de lo que esté pasando en este tiempo, todo este diciembre, es un corre-corre de aquí para allá, y que la ropa, y que los regalos, y que una cosa, y que la otra. Y miren que al Señor le damos un segundo plano, le damos el segundo lugar. Es importante que a Él lo tengamos en primera instancia en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Los niños van a pasar a su salón, por favor. Bien juiciositos. Allí también hay una palabra preparada para ellos. Gloria al Señor. Invito al pastor que pase por este lugar. Gloria a Dios. Buenos días. Señor les bendiga. Qué alegría volver a vernos. Qué gozo de parte de Dios. Y bueno, hoy vamos a alimentarnos con la palabra del Señor. ¿Cuánto les gusta aprender más y más de la palabra de Dios? A veces la enseñanza duele. ¿A cuántos les ha pasado? ¿A cuántos han salido de aquí que de pronto a veces dicen, ¿a qué vine? Sí, que viene uno todo desvielado de la casa, vuelto nada, porque tuvo una semana de esas que como que no ayudaron mucho. Y pues viene Dios y le da más fortaleza, ¿no? Para que siga enfrentando esa situación. Pero sabemos que al final Dios nos da la victoria, ¿amén? Siempre Dios nos dará la victoria. En el nombre de Jesús. Va a mirar la palabra en el libro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 7. De pronto, no sé de pronto usted qué concepto tiene de lo que ve. ¿Cierto? Hoy en día siempre hemos hablado de que hay fechas que se presentan donde esas fechas dividen la iglesia. Y esta es una de ellas. En donde hay un grupo que dice que la Navidad no se debe celebrar, pero hay otros que dicen que sí. Y están los de casa de oración. ¿Nosotros qué decimos? ¿Nosotros qué enseñamos? Que si lo va a hacer, lo haga correctamente. Y si no lo va a hacer, también hágalo correctamente. Porque nada sirve de pronto el que dice que no se celebra porque es una fiesta pagana y lo que sea, pero se la pasa criticando, señalando, juzgando y condenando a los demás. ¿Sí será eso bueno? ¿Agradable delante de Dios? Pero también si usted lo va a celebrar, de pronto debemos dejar un poquito las apariencias a un lado. Y que la verdadera Navidad esté en nuestro corazón, delante de Dios, ¿no? Y mire, quiero empezar dando un ejemplo así pequeñito, porque casi en todas las ciudades se arma un pesebre más grande que este, ¿cierto? Con luces y algo espectacular. Pero ¿cuántos creen que ese pesebre era así? Mira, hermanos, y eso es lo que a veces nosotros nos llevamos en nuestra mente. ¿Cuántos han visto un pesebre limpio? ¿A qué olería el pesebre? ¿Qué habría en ese pesebre? Si estaba esta amiguita, ¿qué produce esta amiguita? Aparte de leche. Y nuestro amiguito. Eso es algo que nosotros tenemos en el pensamiento y siempre que vemos el pesebre o armamos el pesebre limpiecito, hermoso. Pero ¿en verdad eso era así? ¿Cuál es la condición de un pesebre? Ahora, otra cosa, ahorita estábamos orando y yo miraba a María. ¿Cuál es la condición de una mujer que recién ha dado a luz? Y tenemos un concepto errado y con eso queremos presentarnos y de pronto si miramos a qué olía el pesebre, cuál era la comodidad, ¿por qué en un pesebre? Si es nuestro Salvador.
Ahora, todo eso usted y yo debemos llevarlo en nuestro corazón para tener una celebración correcta. Y escúcheme bien, no celebre Navidad delante de los hombres. Celebre Navidad delante de Dios. Es muy diferente, porque usted delante de los hombres puede presentarse bonito, regalos, etcétera, pero su corazón está arruinado. En cambio, si usted busca una Navidad delante de Dios, ¿qué es lo primero? ¿Cuál va a ser su primera preocupación? Su corazón. Su corazón. Póngase a estrenar corazón este año y que ese estrene no se acabe nunca. Un corazón limpio, sano, restaurado, lleno de amor, de perdón. Busque a esas personas que lo han ofendido, déles un abrazo. ¿Será que eso le agrada al Señor? ¿Será que con esa actitud estamos demostrando que verdaderamente tenemos un Salvador? Pienso yo, según la Biblia, que es lo correcto. Vamos a mirar Lucas 2, del versículo 7. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. ¿Y qué pasó? La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, vamos a seguir dando la explicación. En el capítulo 2 está el título, dice Nacimiento de Jesús, y nos muestra todo lo que sucedió hasta el momento que el versículo 7 empezamos a leer. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito. A mí me gusta hacer paréntesis en medio de las enseñanzas, porque hay enseñanzas que necesitamos tenerlas claras. Y aquí va mi primer paréntesis. Dice, cuando habla de que dio a luz, ¿de quién está hablando? ¿Quién dio a luz? María, ¿cierto? Fue María. Y dice que dio a su hijo, ¿qué? Lea esa palabrita que está ahí. Primogénito. ¿Qué significa primogénito? ¿Que fue él? Y cuando dice que fue el primero, ¿qué significa? ¿Que tuvo cuánto? ¿Tuvo? ¿Sí desmentimos esa gran mentira? Hermanos, es que debemos detenernos a escudriñar, a leer, a estudiar, a profundizar. Esta mañana la pastora nos enseñaba en Ezequiel 47 de hasta dónde quieres tener el agua, a los tobillos, a las rodillas, a los lomos, o sumergirte en ella. Entonces, claro, esta ha sido una gran mentira. María Inmaculada siempre virgen, y la misma palabra nos habla que tuvo más hijos. Inclusive usted mira y están los nombres. Hay un texto donde están los hermanos de Jesús. Entonces dice: y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y esto habla de la condición del mundo. Desde el mismo momento en Jesús nacer, podemos ver el rechazo de parte del mundo hacia Jesús. La condición en el lugar donde Él tuvo que nacer. Ese pesebre representa el mundo. ¿Cómo está el mundo? Limpio, hermoso y radiante. De una manera que, Dios mío. Ahora, ¿qué área del mundo? Porque aquí es donde empezamos a pensar y decimos: no, pero si el parque de allí es bien lindo. No, si el centro... No, hermanos, nosotros, nuestra vida, nuestros corazones. A veces también tomamos... ¿Cuántos han escuchado la historia del arca de Noé?
Y pasamos así de refilón estudiando. O sea, no, sí, ahí estuvieron unos animales. Noé, ¿qué tuvo que aguantarse ahí todo el tiempo que estuvo ahí encerrado? Con todo ese poco de animales, haciendo sus necesidades, todo eso. No era el trabajo, ay, tan bonita el arca, y hay muchos lugares donde la muestran y todo eso. Hermano, las cosas no son así como nuestra mente nos imaginamos, son más delicadas y más profundas. Jesús nació porque su mamá lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Dice que porque no había lugar para ellos en el mesón, en el albergue, en el lugar donde verdaderamente tenía que haber nacido un bebé. Ya vemos el rechazo en la vida de las personas, pero también vemos la humildad y de pronto el estado económico que habían en José y en María. Y su humildad, de pronto en familia, en unidad, para aceptar lo que viniera, para aceptar todo lo que tenían que vivir con tal de cumplir el propósito de Dios. Hoy en día, hermanos, necesita el mundo tener una apariencia. Yo le enseño a mi familia, cuando no hay, no hay, y le damos la gloria a Dios. Pero cuando hay, pues hay, pero también le damos la gloria a Dios. Pero hay personas que cuando no hay un desespero. ¿Qué vamos a hacer? Pero es que, no, hermanos, debemos entender y mirar para los que dicen y decimos que nuestro ejemplo es Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús. Entonces aparecen los pastores en esa misma región. ¿Qué estaban haciendo ellos? Trabajando. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban turnándose para cuidar los rebaños. Y he aquí se les presentó. ¿Se acuerdan también que les hablamos de el ángel del Señor y un ángel del Señor? ¿Recuerdan la diferencia? Cuando habla de el ángel del Señor es Jesús. Y pues aquí no está hablando de Jesús, porque se les apareció un ángel de los muchos que tenía Dios. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, este gran temor no es miedo. Este gran temor habla de la impresión que ellos tuvieron al ver ese resplandor. ¿Cuántos quisieran ver ese resplandor? ¿Recuerdan que a Pablo también se le apareció Jesús en un resplandor de luz? Y todos, por eso todos a manera personal debemos buscar tener un encuentro con Dios. Un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal en donde no se base en lo que quiere decirme alguno o el otro, sino que tú te metas con la palabra de Dios y puedas tener ese encuentro personal con Dios. Ese resplandor de la gloria del Señor los rodeó, hablando de su presencia, hablando de lo glorioso, hablando de lo maravilloso que había empezado a suceder en ese momento. El ángel les dijo, versículo 10, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Todo esto, hermano, lo único que traía era buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Ahora, una cosa es que nos gusten y otra cosa es que las aprovechemos. Porque a muchos les gusta como escuchar que hay un Salvador, pero no aprovechan esa buena noticia de saber para qué vino ese Salvador.
he aquí os doy nuevas de gran gozo. Ahora, estas noticias, ¿qué tenían que producir en el corazón de estos pastores? Gozo. No alegría, gozo. ¿Han escuchado del versículo que dice del gozo de la salvación? ¿Cuántos tienen el gozo de la salvación? Hermanos, el gozo de la salvación no es que contemos chistes. El gozo de la salvación no es que tomemos el púlpito para hacer bromas en todo momento, o que estemos así, porque no, tenemos que estar sonrientes. El gozo de la salvación es cuando nosotros predicamos a Cristo, porque cuando usted cuenta algo es porque ese algo le produce alegría. ¿Qué hace usted cuando alguien a cuánto le han regalado de pronto un celular nuevo? ¿Usted qué hace con ese celular? ¿Va y lo mete debajo del colchón y no le dice a nadie? ¿O usted va y le cuenta a su amigo, a su vecino? Es más, algunos no sé cómo le toman foto al celular y lo publican. Y gracias Dios. ¿Por qué? Porque está gozoso del regalo que ha recibido. Ahora, si usted verdaderamente está lleno de gozo, porque usted tiene un Salvador, porque tenemos un Salvador, ese gozo, hermano, no es para meterlo debajo del colchón. Ese gozo no es para quedarnos callados. Ese gozo es para compartirlo. Hermano, los motivos de alegría. O sea, usted sabe cómo salen el 24 y el 25 los niños y los muchachos, que son los que más se estrenan. ¿Ustedes se acuerdan a Kiko cuando salía a hacerle fieros al Chavo? Y lógicamente vamos a hacerle fieros al que no está estrenando. Entonces vaya y háblele de Cristo al que no tiene a Cristo, hermanos. Vaya y dígale: ¡hey! Cristo te ama. ¡Hey! Tenemos un Salvador. ¡Hey! Hay alguien que quiere cambiar tu vida. Y no te quedes ahí solamente pensando que van a sentir envidia porque ya eres salvo. Escúchame bien, tú y yo somos salvos. El mundo no siente envidia de eso porque no lo entiende. Debemos ir para que ellos hagan parte de este disfrute, de este gozo, de este deleite. Por eso dice que doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Para todos, hermanos. 11. ¿Cuál es la noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es... Miren, esto a mí me impresiona porque Dios no le dio oportunidad a María y a José ni siquiera de escoger el nombre de su hijo. Les dijo: mire, en tu vientre concebirás del Espíritu Santo y su nombre será Jesús. O sea, ustedes no se preocupen ni, porque ya ni cuánto se demoraron escogiéndole el nombre a Dair. 8, me imagine, casi nace y no le tenían nombre. En cambio Jesús, Dios se la puso fácil. Tranquilos, no se pongan a pedir lista de nombres. Se va a llamar Jesús. Ya venía con un propósito asegurado. Un Salvador. ¿Que es quién? Cristo. Y en ningún otro nombre hay salvación, hermanos. Es algo, o es uno de los más grandes motivos que tú y yo debemos tener en nuestra vida para glorificar el nombre del Señor, que tenemos al único y suficiente Salvador de nuestro lado, a nuestro favor, que lo conocemos. Ahora la pregunta es, el hecho de tener un Salvador, sin importar, porque aquí otro paréntesis, aquí la Biblia habla del tiempo en que se escribió, que ha nacido ¿cuándo? Hoy. Ahora yo les pregunto, ¿nació hoy?
No, pero estamos leyéndolo de ese tiempo que están diciendo que nació. Ahora la pregunta es, ¿el hoy del que habla la Biblia es el 24 de diciembre? No nació el 24 de diciembre, que es lo que muchos de los que dicen que la Navidad no se celebra, es uno de los argumentos que da, que porque no nació el 24. Mira, hermano, el 1 de julio, el 1 de enero, el 2 de agosto, el 3 de septiembre, el 5 de octubre, el 27 de enero, el 35 de agosto. La fecha que usted le quiera poner, dele gloria a Dios porque envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Qué nos detiene, hermanos, a saber qué día fue? Si la Biblia a nosotros nos demanda darle la gloria todos los días de nuestra vida, en todo momento y en todo tiempo. Si no nació el 24, dele la gloria al 24. De enero a diciembre es el gran motivo, hermanos, para nosotros glorificar, porque tenemos nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo el Señor. Dice el versículo 12, esto os servirá de señal. Recordemos que el ángel le está hablando a los pastores. Ellos estaban allí cuidando sus rebaños y el ángel empezó a hablar con ellos. Y les dice, esto os servirá de señal, diciéndoles, mire, ¿cómo van a saber quién es Jesús? ¿Cómo van a saber ustedes quién es el Salvador? Les dice, hallaréis al niño, ¿cómo lo había dejado María? Envuelto en pañales y acostado mire, resalta y resalta. Más adelante vuelve otra vez a resaltar, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, dando a entender la condición en la que se encuentra el mundo. Todo el que ha entrado a un pesebre o a un establo, usted sabe que al entrar a usted le toca tener cuidado donde pisa, donde usted pone los pies, donde pone las manos, que eso huele a fabuloso, que usted puede cómodamente acostarse donde quiera. Esa era la condición, hermanos. Ahora imagínense en la humildad José y María entrar a ese lugar, tener que empezar a buscar, acomodar, José dejar a María en algún lugar con sus dolores, empezar a buscar un lugar más o menos entre esa suciedad, un lugar donde Jesús fuera aceptado en este mundo. ¿Saben cuál es ese lugar? Su iglesia, tú y yo que lo hemos aceptado, en medio de nuestra condición de pesebre. Pero ahí está Él, no les importó. 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que hacían a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquí está el grueso de la verdadera Navidad. Bueno, primero vemos que aquí no hay un ser humano que haya traído el mensaje del Salvador. ¿Quién fue? Un ángel del Señor. Y después aparece, me imagino yo que un coro celestial, ¿no? Dice una multitud de las huestes celestiales que hacían, alababan a Dios. ¿Por qué? Porque había nacido nuestro Salvador. Ahora, las huestes celestiales, el ángel, alababan por nuestro Salvador. Y hay unos que dicen que no tenemos que celebrar que Cristo nació.
y del mismo reino de los cielos vemos que lo hacían. Ahora, ¿quién está contradiciendo? La palabra de Dios nos muestra. Entonces el más espiritual dice: pastor, usted mismo lo está diciendo, son las huestes celestiales los que tienen que adorar, nosotros no. Bueno, ya les muestro que nosotros también. Entonces, ellos alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. Y esto está en signo de admiración. ¿Para quién es la gloria? Para Dios. Toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación, todo reconocimiento de grandeza, de amor, de poder es para Dios. Gloria a Dios en las alturas. Pero ¿para quién es el beneficio? Para los hombres. Dice: y en la tierra paz, buena voluntad. No dice para los hombres, para con. ¿Cuál debe ser nuestra relación? ¿El 24 a las 12 o el 25 a la 1 o en septiembre a las 3 de la tarde? Paz entre nosotros, hermanos, y que tengamos buena voluntad los unos para con los otros. Porque muchas veces, hermanos, aún entre los mismos cristianos, no se cumple la voluntad de Dios para nuestro hermano en Cristo Jesús, de amarlo, de respetarlo, de honrarlo, de darle un abrazo. A veces no hay esa buena voluntad, sino hay odio, hay rencor, hay gente que se aflige por culpa de otro. Pero escúcheme bien, sí se tiene una apariencia indebida porque se impresiona a los hombres, a las personas que nos rodean. Pero escúchame bien, Dios está mirando nuestro corazón. Y está mirando si en nosotros está verdaderamente esa buena voluntad. ¿Para quién? Para con los demás. Ahora, cuando hay buena voluntad para con los demás, en la tierra hay paz. Es lo que se necesita, que entre tú y yo, entre tu familia, entre esposos, entre hermanos, haya buena voluntad los unos para con los otros, que haya buena voluntad entre vecinos. Así crean en otra cosa, hermanos. Así no compartan tu fe. Tú lo entiendes, vuelvo y les repito, ellos no. Pero tú, que eres el cristiano, debes tener buena voluntad para con los hombres, para con otras personas. Y esa es la mejor Navidad, hermanos. Así no tengas para estrenar las zapatillas Adidas o las Fila o las Lightyear o la camisa Calvin Klein o no sé, el iPhone, tantas cosas que queremos, ¿no? ¿Cuántos ya le hicieron su carta al niño Dios? O a papá. Porque pedimos cosas materiales. Esa es la petición, hermanos. No nos detenemos a decir: Señor, mira, mi corazón está herido y ofendido con fulano. Regálame la oportunidad de reconciliarme con él o con ella. Sé que eso te agrada más a ti al que yo tenga, no sé, las zapatillas de 200, 300. Y sí, uno se ve bonito con esas zapatillas. O las mujeres, ¿no? Espectaculares. Pero yo siempre les he dicho: apúntale a tu corazón. Sea agradable delante de Dios. En la tierra paz. Esa paz parece que en el mundo no estuviera con Z. Paz. Porque o paz.
Porque sucede que llega la medianoche, llegan las festividades, vienen los golpes, aparecen los niños quemados. ¿Será que todo esto le agrada a Dios? Aún entre las mismas familias. Ustedes no sé si recuerdan que yo en algún momento les conté un caso de un par de amigos de las dos familias, eran muy amigas. Y por estar en una dichosa fiesta, dos amigos, uno de cada familia, se embriagaron, no sé qué pasó, y uno mató al otro a puñaladas. Ahora no solamente eso, ¿y qué va a pasar con las dos familias? El uno muerto, el otro a la cárcel, y ese amor que decían tenerse entre familias, ahí queda. Y empieza a crecer un odio, un resentimiento, una sed de venganza. ¿Por qué? Por celebrar de una manera incorrecta. Porque pensamos, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué a toda celebración se le añade el alcohol? No hay una celebración sobre el mundo que no cumpleaños, hasta un entierro ya tiene alcohol. Supuestamente les está doliendo todo, pero para tomar no hay dolor. A todo hermano. Y nosotros conocemos el resultado del alcohol. Es una cosa que hoy en día, yo les he contado, no, usted vaya a cualquier almacén de cadena en este tiempo, y cuando usted entra a 2-3 metros de la puerta, ¿qué es lo primero que encuentra? ¿El arroz o el pavo? Hermano, las pilas de alcohol, de todo color, olor, sabor, denominaciones, precio, y la gente no tiene problema para comprar eso. Todo está tan caro. Si es que usted se ha quejado porque todo está caro, usted quiere hablar con alguien que no se queje, hable con un borracho. Él no se queja porque el alcohol está caro, y nadie se queja por eso. Yo me acuerdo que cuando yo fumaba un cigarrillo valía 200 pesos, 150. Y hace poquito estaba por ahí en un negocito, 1,200 un cigarrillo. Yo, Dios, eso sí está caro. Y pues para irse dañando la vida de a poquitos. Entonces debemos celebrar correctamente. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mire que ellos entendían que esta manifestación o todo este suceso era de parte de ¿quién? De Dios el Padre. Ellos lo entendían, pero hay algo bien interesante, que ellos no se pusieron a decir: ¿será verdad? Oiga, vamos a mirar a ver si sí es cierto. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Usted qué piensa? No, ellos con toda la seguridad dicen: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Hermano, Jesús nació. Tenemos un Salvador. No debemos tener dudas. Así tú no tengas la fecha exacta, Jesús nació. ¿Será que sí? Es que ese otro cuentico de que murió y resucitó, a ver, ¿cómo hizo? Demuéstremelo. ¿Si ha hablado usted con alguien que le diga que le demuestre? Pero en 5 minutos, porque tengo afán. ¿Quiere que uno les demuestre en 5 minutos la grandeza de Dios? ¿Nosotros cuánto llevamos? ¿Y cuánto nos falta? Y el ateo quiere darnos 5 minutos. Es uno mínimo, hermano, año y medio necesita. Entonces ellos tenían la seguridad y ellos querían ir a ver, se apoyaron unos a otros. Había una unidad para querer ir hasta Belén y ver, no ver si era verdad, sino ver
ese gran suceso. Uno de los sucesos más maravillosos en el mundo entero. Y es que haya nacido nuestro Salvador, que es Jesús el Señor. Ellos entendían que el mismo Padre les había dado esa manifestación para entenderlo. Dice el 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Recuerden que esa era la señal, que tenía que estar envuelto en pañales y en el pesebre. Dicen que fueron a buscarlos y allí los encontraron. No sé, porque hay algo más adelante que pasa por, y aquí es donde uno admira a las que son mamás. ¿Y por qué las mamás conocen tanto sus hijos? Lloran de una manera y dice tiene sed. ¿Cómo sabe que ese es el llanto de sed? Lloran de otra manera, ay, hágale masajito en el estómago que le duele el estómago. ¿Y cómo saben eso? Y hacen otra, lloro y es que ya tiene hambre. Yo los veo llorar igual. Pero esto es una madre, hermanos. Nos entienden, nos conocen. Así no lloren, pero si empiezan a moverse, de que, ay, así, con una, quítele que es que tiene calor. ¿Cómo saben que tiene calor? ¿Cómo hacen para conocerlos tan bien? Y esta era María. 17. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Mire, llegan los pastores, llegan al pesebre, encuentran lo que el ángel les había dicho, el niño acostado, envuelto en pañales, acostado en el pesebre. ¿Y qué hacen estos pastores? Hablan con José y María, les dice, mire, es que estábamos cuidando nuestras ovejas y se nos apareció un ángel y nos dijo esto tal cual como lo estamos viendo. Nosotros lo creímos, por eso vinimos a verlo. Fue algo glorioso porque apareció una hueste de ángeles celestiales que adoraban y glorificaban. ¿Saben qué nos dijeron o qué les escuchamos adorar? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo eso les contaron los pastores a María y a José. Dice el 17, al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? Dar a conocer lo que se te ha dicho de nuestro Salvador. Ay, pastor, pero es que ahí dice que a los pastores. Ay, los nombro pastores a todos en el nombre de Jesús. Vayan, hermano, no nos callemos de algo tan maravilloso. No nos lo guardemos para nosotros. 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y aquí viene María. Pero María, 19, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Yo veo a María, de pronto no, de mi vientre salió el Salvador. Todas buenas para nada, a mí sí. Y siendo altiva y orgullosa, yo veo a una María preocupada, analizando en su corazón. O sea, yo pienso, mira, eso es como cuando alguna muchacha tiene un embarazo que no esperaba. ¿Cuál es su sorpresa cuando se entera que está embarazada? ¿Saltar en una pata? Piensa en su mamá, su papá, sus estudios, hasta en el muchacho que le gustaba, porque de pronto no era ni con el que se acostó.
hay una gran preocupación. ¿Saben aún de qué? Su cintura. O sea, no era un momento, hermanos, aunque ella tenía y ya había dado a luz al Salvador del mundo, pues llegan unos pastores a contar, a decir, se llama Jesús, vimos, nos dijeron. ¿Y qué más viene?, diría María. ¿Ustedes no creen que María se hizo la pregunta que usted se ha hecho en alguna situación? ¿Por qué a mí? De saber y empezar a darse cuenta todo lo que tenía que enfrentar, todo lo que tenía que empezar a vivir. Este es el nacimiento más raro que yo he visto en un pesebre. Estos señores pastores vienen a decirme que un ángel, cuando yo también se me apareció un ángel y me dijo, yo soy virgen, y resulté embarazada. Y todos alrededor empezaron a hablar, lógicamente María siendo una mujer virgen y quedó embarazada porque José quería guardarse para el matrimonio. ¿Y qué pasa? Que resulta embarazada. ¿Y qué empiezan a hablar los vecinos? Santos, hermosos, agradables, benditos. Que Dios los guarde. Ay, ya se acostó con José. No se aguantar, adúltera, hija de él. O sea, imagínense, hermanos, todo lo que pasaba por la mente de María. Señalada, juzgada, y a nosotros no queremos que nos digan, ahí va el cristiano, el mundo me odia. Hermanos, que digan, desde que usted se esté guardando para el Señor, que hablen. Ahora no te iguales. Botellita de Jerez. Pero pensemos por un momento, y de pronto más ustedes, mujeres, que han llevado en sus vientres un bebé, que de pronto creo que en nuestro desorden antes de Cristo, como que no fue la manera más correcta en muchos hogares. Pero donde el mundo se les vino encima, el mundo entero se les vino encima. ¿Ustedes qué creen que cuando le preguntaron a María, oye, ¿usted está embarazada? Sí, pero es que yo no me he acostado con nadie. Yo creo que el vecino le dijo, métame los dedos a la boca a ver si tengo dientes. Pregunta, ¿es fácil de creer esto? Hermano, para esto se necesita ser espiritual y no pensar ni analizar ni con la carne ni con nada, hermano. Hay que ser espiritual. ¿Quién fue que concibió de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Todo estaba ahí. Ya se había cumplido en María el tener el bebé delante de sus ojos. Y aparecen los pastores. Pues ¿qué hacía ella? Meditar. ¿Y ahora qué más viene? ¿Qué más va a pasar? Versículo 20. Y volviendo los pastores, ¿qué hacían? Lo mismo que hacían la multitud de huestes celestiales. Versículo 13 dice que esas huestes celestiales alababan a Dios. Y en el 20 dice que los pastores glorificando y alabando a Dios. ¿Por qué? Como se les había dicho. ¿Qué habían oído ellos? Del ángel, que había nacido un Salvador. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y vieron que había nacido un Salvador. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para los que dicen que no se celebra el nacimiento de Cristo. Glorificando, alabando a Dios por todas las cosas. Hermano, por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Esa debe ser nuestra actitud.
Ahora, pastor, bueno, listo, sí podemos celebrar Navidad, sí podemos. Es que búsqueme, porque el espiritual así, el espiritual Saiyajin le va a decir, búsqueme la palabra Navidad en la Biblia. Búsquemela. Entonces usted le va a buscar aquí donde dice, y dio a luz. ¿Qué significa dar a luz? Que nació, ¿cierto? Nacimiento. Entonces, y también usted ahí en el capítulo 2 dice nacimiento de Jesús, porque es que la palabra Navidad significa nativitos, que es nacimiento. Entonces queremos espelucarnos para borrarle una verdad a la Biblia. Pero es que miren cómo toman, porque esta es la otra parte. Eso no sé qué, eso es. Dicen, eso, y aquí es donde a mí me genera temor, que celebrar el nacimiento de Cristo es una fiesta pagana. Y yo les digo, cuidado con lo que dicen. Que el nacimiento de Cristo no es pagano, hermanos. Que otras personas lo celebren de una manera equivocada es otra cosa. Que otras personas lo hagan de una manera indebida es otra cosa. Por eso yo les digo, tú y yo debemos vivir en una Navidad 24/7, glorificando y alabando a Dios por todo. ¿Cuántos días? 365 días del año, hermanos. ¿Alguno tiene problema en estrenar en enero? Bienvenido sea, ¿cierto? Es más, deberíamos de quitar los regalos de diciembre para enero. Y solo recibimos regalos, uniformes de colegio y matrículas, sobres, una lluvia de sobres para la matrícula. Y estamos en paz, ¿no? Porque es que enero llega y es apretado. Y que a mi hijo le creció el pie, está más grande. Necesito tenis, zapatos de diario, todo, hermanos. Y ya nos gastamos todo en pavo. No hay problema de glorificar el nombre del Señor cualquier día de nuestra vida. Es más, es un mandato, hermanos. Pero ¿sabe esto quién lo entiende? El que verdaderamente valora el hecho de tener un Salvador para su alma. El hecho de tener aquel que pelea por nosotros en todo momento y en todo tiempo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor, porque un día nos envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna, hermanos. Ahora disfrute y aproveche ese Salvador. Disfrútelo, aprovéchelo, conózcalo, enamórese, apasionese por Él. Que no sea solamente el 24, sino que usted anhele conocerlo más cada día. Pasar tiempo a solas con su Salvador. ¿Qué más tienes para mí? ¿Qué más quieres que yo haga? Y claro, debemos darle gracias a Dios por María. Pero María no recibe gloria, María no recibe honra, y María fue una persona como tú y como yo que Dios decidió utilizar en su momento específico. No es María Inmaculada siempre virgen, porque aquí nos habla de que Jesús fue su primer hijo. Tuvo más. Lógicamente tuvo más. ¿Y quién fue el que murió en la cruz? ¿María o Jesús? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Colóquese sobre sus pies. La invitación es a entender que debemos dar gloria a Dios por su Hijo, pero que esa gloria y esa honra que queremos darle, que lo hagamos de manera correcta.
Me subí a un taxi un día en donde daba 3 insultos y un gloria a Dios. No, porque eso no sé qué, pero gloria a Dios. Es que ese hijo de tantas no sé qué y esto, pero gloria a Dios. Yo le decía, Señor, cállese. ¿Cómo hacemos para que el mundo entienda? Debemos seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo, a tu único Hijo,